recuperando de la garganta, que es lo que más me ha afectado. Quería decirles que hoy nuestro hermano Julio, sé que tiene la palabra, la enseñanza, va a empezar con capítulo 6 de Romanos. ¿Sí? Lo que quiero es hacer una breve, ¿cómo decir?, pulsación, a ver si en realidad estamos aprendiendo, ¿sí? Que es el objetivo de la escuela dominicana. Y como no puedo hablar mucho, porque quiero que me haga alguien que me diga qué han aprendido del capítulo 1 de Romanos, qué nos enseña el capítulo 1. Así que lo voy a poner en aprietos. A ver, dígame. Pues. No se vaya, hermana, venga. Primero es la decisión del apóstol Pablo, realmente haber tomado esa decisión de haber ido a Roma, de haber sido encaminado primeramente por parte del Señor para llevar ese evangelio, llevar el evangelio a aquellos que no estaban siendo evangelizados, o sea, que seguían siempre con sus creencias y tratar de que vieran la diferencia que es ser cristiano, ser de Cristo y en vez de seguir la ley de Moisés. O sea, fue lo que el apóstol fue realmente a arremeter contra todo eso. Ya, ok. Pero exactamente, básicamente, el capítulo 1 no recuerdan cuál fue la esencia del capítulo 1. Mostrarnos que somos pecadores. Exacto. Empieza. ¿Mostrando cómo? Que la condenación es para toda la humanidad, está Sí. completamente caída. Ese es el capítulo 1. Empieza, miren, acuérdense, hay una palabra que se repite mucho en el capítulo 1 y es evangelio, que significa buena noticia, ¿no? Pero la buena noticia es ¿de quién? De Dios. Amén. No es la del César, el emperador que en Roma. Esta es la buena nueva de Dios. Ahora, ¿cómo empieza esa buena nueva? ¿Cómo empieza Pablo a dar esa buena noticia? Esto es importante porque nosotros debemos seguir ese mismo patrón cuando llevamos el evangelio. ¿Qué es lo primero que él pone? Que todos somos culpables, ¿no? Porque la ira de Dios, o sea, Dios está enojado. Entonces uno dice, hey, te voy a dar una buena noticia. ¿Y la buena noticia cuál es? Que Dios está enojado contigo. ¿Usted cómo ve esa buena noticia, hermano? ¿Ah? No muy bueno. ¿Es como contradictorio? ¿Sí? Ok. Ahora bien, pero es lo que Pablo está intentando poner un paño oscuro para que los diamantes puedan resaltar. De otra manera no se puede ver. Lo que él está viendo es la necesidad del hombre de comprender cuál es su condición para luego decirle la buena noticia que hay esperanza en Cristo Jesús. Amén. Esa es la forma como él empieza. ¿Y eso qué nos enseña a nosotros, hermano? Cuando llevamos el evangelio, ¿cómo le llegamos? Mira, Cristo te ama. ¿Sabes que Dios tiene un gran propósito para tu vida, hermano, hermana? ¿Fue lo que hizo el apóstol Pablo? ¿O no? No. Culpabilidad del hombre. No puso Exacto. Ahora, hermanos, no está mal nosotros como creyentes debemos trabajar en comunión con el Espíritu Santo. ¿Sí? ¿Saben lo que es tener comunión? Dice que la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. ¿Ustedes saben lo que es la comunión? Estar en comunión con Dios, o sea, por medio de la oración o la palabra. La palabra koinonía significa que tengan un mismo sentir. Es decir, cuando la palabra de Dios dice que el Espíritu Santo es quien convence al hombre de pecado. Entonces, si el Espíritu Santo y yo estamos en comunión, ¿cuál va a ser mi intención cuando hable con una persona del Evangelio? Debe ser la misma, tratar de convencer de que es pecador. A ese punto hay que llevarlo. Del otro contrario, la persona no va a decir, ¿me vas a salvar de qué? Si yo estoy bien, si yo soy buen padre, soy un buen hijo, soy un buen esposo, con mis defectos, pero ahí, ¿sí me entienden? O sea, el hombre está perdido, pero hay salvación. Entonces pone el paño oscuro para que pueda resaltar, lo mismo que
En la oscuridad solo se pueden ver las estrellas. La bondad de Dios solamente se puede ver a través de que el hombre pueda ver su condición. ¿Ok? Entonces, capítulo 1, Pablo empieza condenando a todos. Ok, capítulo 2, ¿qué dice? ¿Qué entendimos del capítulo 2? ¿Recuerdan? Bueno, exacto. El hombre es inexcusable. No te puedes excusar. Y acusa a judíos y a gentiles, o sea, a todo el mundo. Eso es lo que hace, acusar. Entonces, primero dice que todo el hombre está caído. Su naturaleza está caída y necesita ayuda. Está separado de Dios. Capítulo 2, él dice, bueno, judíos, tú tienes el sobrenombre de judío y enseñas a otros a hacer el bien, pero tú también eres igual. Estás en la misma condición. No eres mejor porque eres judío. Judíos, gentiles, todas están en la misma condición. Es lo que él hace. Y hace una clara enseñanza sobre la ley y los que no conocen la ley. Como que Dios va a juzgarlo a cada quien según lo que conocen. Es lo que dice, ¿no? ¿Sí recuerdan o no? El Señor lo va a juzgar cada quien según, si alguien no escuchó la ley, pero anduvo como la ley ordena, porque Dios dejó la ley en nuestros corazones, Dios lo juzgará de acuerdo a su condición. No conoció la ley, pero lo va a juzgar conforme a la ley de su corazón, porque Dios es un Dios justo. Entonces, después de llevarnos la culpabilidad, viene en el capítulo 4, 3, 4, gracias. ¿Qué es lo que viene? ¿Qué es lo que hemos estado viendo? Que la fe, y nos pone el ejemplo de Abraham. ¿Sí recuerdan? Sí. Ok. Nos dice que así como Abraham fue justificado sin las obras de la ley, por la fe, ese es un ejemplo del patrón que debemos seguir nosotros. Que la salvación no es por la ley, sino por la fe. ¿Sí? Capítulo 5 viene lo que vimos la semana pasada, lo que dio hermano Tom. ¿Qué nos enseñó el capítulo 5? Ok, ¿qué es justificación? ¿Qué significa eso de justificarse? Lo que hizo nuestro Señor Jesucristo en la cruz, pagó por nuestros pecados, justificando. Justificar es declarar a alguien inocente. Es una declaración de juicio. El juez dice guilty, not guilty, ¿no? Culpable o inocente. Así. Entonces, que en Cristo Jesús, la buena nueva es que somos declarados inocentes. Eso no nos exime de que no hayamos pecado, pero Dios en su bondad ha creado una justicia para nosotros. Porque de lo contrario no puede ser Dios, hermano. Dios no puede ser injusto. Y Él tenía que castigar nuestra injusticia. Y la castigó sobre sí mismo, sobre su Hijo, Jesucristo. Esa es la buena noticia, capítulo 5. Ahora viene el capítulo 6, hermano. Nuestro hermano va a hablar sobre, ahora, cómo debemos vivir de acuerdo a esta buena nueva. Muertos al pecado, correcto. Y le dejo a nuestro hermano Julio, que nos trae la enseñanza de hoy. Adelante, hermano, todo suyo. ¿Tiene cuánto tiempo? 10 minutos. Gracias. Tiene una hora, hermano. Tiene una hora. Tranquilo, hermano, tranquilo. Okay. Bueno, vamos al capítulo 6 de Romanos. Ya el pastor se adelantó algo. Cuando estén en Romanos 6, ¿sí? Amén. Bueno, Señor, leemos tu palabra en el nombre del Santo de Jesús. Rogamos en el nombre de Jesús que nos ayudes a entender lo que quiere decirnos, a comprenderlo y ponerlo en práctica para nuestras vidas. Gracias, Padre. Amén y amén. Romanos 6, ¿sí? Romanos 6.
¿Qué pues diremos? Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde. En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gracia del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo eso, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que en el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creeremos que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñoreará más de Él. Porque en cuanto murió, el pecado murió una vez por todas. Mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Cristo, para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que le obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentáis vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumento de justicia. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, para que, pues no estás bajo la ley, sino bajo la gracia. Vamos a leer hasta ahí, hasta el 14. El capítulo 6 nos habla de la salvación, la justificación del pecado. En el capítulo 5, como hablamos hace ratico, que Pablo viene hablando en los capítulos anteriores con ejemplos del Antiguo Testamento, de Abraham y de David, donde desarrolla un tema, y el tema es de la salvación. Cómo los seres humanos pueden ser salvos. Y Pablo llega a una conclusión en el capítulo 5, que esa salvación ha traído sus resultados, sus frutos. Y eso fue lo que vimos en el capítulo anterior, en el capítulo 5. Ok, ahora, toda la enseñanza de Pablo nos dice que la salvación la recibimos por gracia del Señor. No es algo que podamos ganar por nuestros propios méritos o por nuestras obras, sino que es un regalo que el Señor nos otorga. Poniendo de ejemplo a David, habla de la felicidad y de la dicha de aquellos cuyos pecados les son perdonados. Les son perdonados por gracia.
se trata de una verdadera bendición que podamos tener. El perdón de los pecados, por gracia, esto nos lleva a una conclusión que la salvación es por gracia y no por obras. Está claro. El Señor, Pablo lo dice varias veces en este capítulo. Pablo hace énfasis en decir que nadie puede salvarse o justificarse delante del Señor Dios con obras. Es decir, que el tema de la salvación no tiene nada que ver con las obras, los méritos del ser humano, sino la gracia de Dios que nos perdona y nos borra nuestras maldades. ¿Okay? Ahora, esta enseñanza, que la salvación es por gracia, puede llevar a una conclusión equivocada. Si la salvación es por gracia, quiere decir que no importa cómo las personas vivan, que podamos hacer prácticamente lo que nos dé la gana. No importa cuánto peque, porque mis pecados siempre serán perdonados. ¿Okay? Mientras el pecado abunde, la gracia sobreabunde, muchos dicen, y ciertamente eso es una realidad. Mientras más pecados sean perdonados, la gracia de Dios va a sobreabundar aún más. Eso, vamos a hacer un stop aquí, eso lo hemos visto en personas que quizás, voy a poner un ejemplo de mi experiencia. Cuando he trabajado con personas de la calle, gente en situación de calle, puede ser por droga, por alcohol, o simplemente están en la calle. Los temas que me han hablado ellos a mí es que se sienten muy pecadores. Y ciertamente, o sea, quizás son personas que tienen más vicio que nosotros y se sienten tan pecadores que nunca piensan que Dios los puede perdonar. Pero esas personas sí han querido restablecer su vida y sí han cambiado y han sido perdonados por Dios. Y Dios les ha perdonado todos esos pecados y por eso la gracia sobreabunda en ellos. Después que ellos dan el paso de fe, el cambio que ellos hacen es tremendo, es muy grande. Por eso que la gracia sobreabunda sobre ellos. O sea, se sienten muy agradecidos porque se les perdonó mucho. ¿Ves? Hay una mala interpretación con personas que dicen que podamos vivir como queramos, sigamos pecando, que la gracia del Señor nos va a cubrir. Tengamos cuidado con esto. Porque sí, el Señor nos perdona, el Señor es justo, Él es fiel, Él es amoroso. Y su palabra dice que siempre nos va a perdonar. Pero no podemos vivir como queramos, no podemos vivir como nos dé la gana. Pablo habla de la gracia que viene por fe. Pablo hace referencia de que ya en su época habían personas que decían que la enseñanza de Pablo era: hagamos males para que vengan bienes, sigamos pecando para que la gracia de Dios sea más grande al perdonarnos esos pecados. Había en esa época donde Pablo aún no había ido a Roma, que envió sus cartas para que se fueran preparando y recibieran el Evangelio, y muchas se bautizaron, pero entendieron esto de una manera como un comodín, pues se puede decir: oh, qué bueno, sigamos, o sea, esto está bien para nosotros, sigamos pecando porque el Señor nos va a perdonar, no importa lo que hagamos, cuántos pecados tengamos, porque el Señor dice, o sea, que nos va a perdonar todos nuestros pecados por gracia. Pero esa es la creencia de ellos. Exacto, ellos lo tomaron de esa manera. Ellos agarraron, acomodaron la palabra a su conveniencia. ¿Ves? Oye, suena bien, o sea, se ve fácil.
de esta palabra. Ajá. Pablo dice que esas personas eran perversas y dignas de condenación. Tomaron la palabra, la acomodaron, o sea, pensaron que iban a engañar a Dios y seguían viviendo su vida normal, pero estaban equivocados. Ya Pablo lo había, sabía sus intenciones. Hoy en día hay personas que comentan exactamente lo mismo. No importa cómo el hombre viva, sigamos pecando. Tengamos cuidado en iglesias que hoy en día también comentan lo mismo. O sea, vamos a seguir pecando, no importa. Tú sigue haciendo tus negocios, tú sigue haciendo tus cosas. Igual el Señor nos va a perdonar y nos va a ayudar. ¿Okay? O sea que se sigue viendo hasta el día de hoy ese tipo de vida que se lleva, o que llevaban esas personas. Sí, o sea, no somos quien para juzgar, pero sí ha visto y tenemos... Conducto. La gente piensa que, bueno, el Señor es bueno, el Señor es un Dios de amor, el Señor me va a perdonar mis pecados, Cristo murió por mí, y no pecar abiertamente, ya yo soy salvo. O sea, mucha gente tiene esa definición ahí atrás de forma en su mente, porque el Señor nos perdona nuestros pecados, ¿verdad? Pero yo pienso que es al momento de que nosotros llegamos a los pies de Cristo, el Señor perdona nuestros pecados y los lanza al fondo del mar, ¿no? Pero eso no significa que ahora nosotros vamos a pecar, todo lo contrario. Ahora nosotros conocemos y tenemos que valorar ese sacrificio de amor que ha hecho el Señor por nosotros. Amén. Y cómo vamos a pecar, ¿verdad? ¿Con qué cara, con qué moral nosotros vamos Sí. a pecar delante del Señor? Si el Señor es santo. Así es. Amén. Esa es su naturaleza. Nosotros tenemos que estar santos delante del Señor. Amén. A veces, hermanos, pecamos, porque todos pecamos, estamos en esta carne y verdaderamente que pecamos, vamos a decir que no, pero el Espíritu Santo nos redarguye y nos hace ver que hicimos mal. Entonces vamos ante el Padre, pedimos perdón, pero de corazón. Cuando hay arrepentimiento de corazón genuino, Dios nos perdona. Pero si pedimos perdón a Dios solamente de labios y volvemos a hacer lo mismo, entonces ahí sí estamos mal. Porque conscientemente nosotros estamos haciendo ese pecado, pedimos perdón a Dios solamente de labios y volvemos a hacer lo mismo solo de labios, entonces estamos mal nosotros. Tiene que haber un arrepentimiento genuino de corazón. Entonces, que nos duele, porque sí, nos duele. Cuando pecamos contra Dios, nos duele, vamos ante Él y hasta le lloramos al Señor porque hay dolor, porque hemos pecado contra Él. Entonces, Dios ahí es fiel y justo para perdonar. Ya vamos a ir a ese paso, hermano. Como dice en este libro de Romanos, en el capítulo 3, del que yo hablé, dice que Dios perdonó de los pecados pasados, no dice del futuro, porque en Hebreos 10, 26 dice que, hablando a los cristianos, que si pecamos queriendo pecar, entonces ya no hay sacrificio para ese pecado. Pero Dios, como es, si en verdad pedimos perdón, como dice en el libro de Juan, así los perdona. Pero queriendo pecar, es como estás pensando de a Cristo. Es lo que así te dice en Hebreos 3. Sí, porque el Señor dice, tus pecados te son perdonados, ¿verdad? No pequéis más. O sea, y lo afirma, no Por pequéis. eso, vamos a leer el 6.1, por favor, que nos lea. Quiero reconocer porque es lo que dice, pues. Ya leímos los resultados de la justificación. Sí. Que tenemos como justificados, pero ahora viene la nueva vida en Cristo. Amén. Que dice, por eso dice bautizado, cuando tú resurges, ya estás muerto al pecado. Amén. Ya el pecado no debe reinar más. 6.1, por favor. Sí. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Ahí. Pablo está haciendo una pregunta, ¿verdad? Ahí. Y 2 veces en el capítulo la hace. Ahora, leamos el 2, por favor. Romanos 6, En ninguna manera, 1 o el 2 ahora. los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Repite, por favor, disculpe. Ok.
En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Ahí Ahí está. está la respuesta. Ahí está la respuesta. ¿Vamos a seguir pecando hoy que tenemos a Jesús? 2 veces en este capítulo Pablo hace la pregunta, insiste. Y como dice, en ninguna manera. Yo estoy investigando un poquito, o sea, en la traducción original no dice en ninguna manera. Dice, vamos a seguir pecando. Dice, no, 3 veces. O sea, bien énfasis, o sea, es un énfasis bien fuerte en esto, que en ninguna manera, no, vamos a seguir pecando. Una vez que recibamos el Señor en nuestro corazón. ¿Okay? ¿Por qué no? Nosotros no hemos muerto al pecado. Nosotros hemos muerto al pecado. ¿Cómo podemos seguir viviendo en él? Si nosotros, en el momento que recibimos a nuestro Señor Jesucristo en nuestros corazones, hemos tomado una decisión. ¿Y cuál es la decisión? No seguir haciendo las cosas que veníamos haciendo, que normalmente eran cosas de este mundo y cosas que no agradan a Dios y son pecados. Decidimos seguir al Señor es porque morimos a eso, al pecado. ¿Y qué hace un muerto? ¿Qué hace una persona muerta? Nada. Aquí tenemos varios, ¿verdad? Podemos asomarnos ahí, a ver quién se asoma. Podemos invitarlos aquí a ver. ¿Crees que van a venir? Claro, ¿no? O sea, un muerto nada. Podemos invitarlo, podemos leerle la Biblia. O sea, ya está muerto. ¿Ok? ¿Cómo hemos muerto al pecado? ¿Cómo es que el creyente muere al pecado? Vamos a leer el versículo 3, por favor. Amén. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Entonces, ¿cómo muere un creyente al pecado? Y Pablo le dice esta carta a los romanos, ¿acaso no saben? ¿Acaso no saben? Como diciéndole, tienen que saberlo. Tienen que saberlo. O sea, ¿acaso no saben? Cuando yo me fui a bautizar, yo me acuerdo que antes de bautizarme, me dieron unas clases de bautismo. No sé si eran 5 o 6 clases, pero enseñándome varias cosas que ¿quiénes se bautizan? Los nuevos creyentes, ¿verdad? Los que están nuevecitos, los que llegan y tienen hambre o tienen ese fuego. Y sí, entonces yo me quiero bautizar, pero no saben nada. Por eso se le da una clase, una doctrina. El bautismo es esto, te vas a bautizar, pero mira, vas a esto, tanto. O sea, varias iglesias le darán, pero yo me acuerdo que a mí me la dieron y mira, vas a ser una nueva criatura. ¿Qué es eso? Nueva criatura. Sí, vas a ser una persona nueva. Yo, sí, yo quiero, o sea, pero, o sea, te orienta. Entonces Pablo le dice, ¿acaso no saben que quiere decir que ya lo debemos saber? Es lo que dice a los romanos en su carta. Se suponía que ellos tenían que saber esa enseñanza básica. Él no estaba en Roma, pero cuando la carta allí, esa enseñanza tenía que saberla porque es una enseñanza que está relacionada con el bautismo en agua. El bautismo en agua es el primer paso que un creyente da para identificación de que una persona da con el Hijo de Dios. Las personas nuevas creyentes buscan bautizarse rápidamente. Es lo que anhelan toda persona que ha nacido de nuevo. Quiere bautizarse, por lo tanto deberían saberlo. Deberían saberlo, alguien orientarlo en sus clases. Por eso Pablo dice que acaso no saben que los que fuimos bautizados con Jesús, fuimos bautizados para participar en su muerte. ¿Cómo participamos en su muerte cuando somos bautizados? Crucificando la carne. ¿Ok?
Okay. Cuando tú te bautizaste, cuando ustedes lo bautizaron, ¿qué le hicieron? O sea, que agarró el pastor. Fuimos sepultados, ¿verdad? Porque, o sea, algo simbólico, simbólico. O sea, sepultados y después. Eso lo vamos a seguir ahorita en nuestra parte. El bautismo en agua es una ceremonia. Las únicas dos ceremonias que el Señor nos dejó en su palabra son el bautismo en agua y la Santa Cena. El bautismo en agua se hace una sola vez. La cena del Señor la podemos hacer varias veces, las veces que se disponga. Ok, una vez bautizados, que estamos unidos a Cristo. ¿Por qué estamos unidos a Cristo? Porque somos bautizados, morimos con Él en la cruz. O sea, fuimos sepultados y después fuimos resucitados. Me acuerdo que el tema que decíamos nosotros era: muero para el mundo y vivo para Cristo. O sea, muero para el mundo y vivo para Cristo. Y salía nuevo. Una nueva criatura. Y conservar ese gozo. Conservar ese gozo. Que nadie se lo apague, ese fuego. Sí. Ok, fuimos sepultados. ¿Sepultados a qué? Se sepultan los muertos, ¿verdad? Los que hemos muerto al pecado son los que se sepultan. No es la ceremonia. Algo claro que tenemos que tener. No es la ceremonia y no es el agua que nos va a limpiar del pecado, hermano. Sí, tengamos cuidado con esto también. No es el agua ni el acto. Es un acto público que hacemos para decir: yo acepto al Señor, yo muero y soy una nueva criatura. Sépanlo todos, lo hacemos, pero no es el agua. He escuchado de personas que dicen que no, yo no me quiero bautizar en esa piscina porque el agua, los pecados se van a quedar ahí. Yo necesito bautizarme en el río Bravo para que salga todo, o en las cataratas del Niágara. O sea, no es eso. O sea, no es el lugar, no es la ceremonia, no, o sea, es el acto de fe. El único que puede limpiarnos nuestros pecados es el Señor Jesucristo. Amén. El único que nos va a limpiar. ¿Okay? Y eso lo hace en el momento que lo recibimos a Él. En el momento que sí decidimos que el Señor nos limpie y lo aceptamos, es el momento que ya nosotros somos nueva criatura. Lo demás es simbólico. Es la fe en Cristo. Pablo dice que los que fuimos bautizados fuimos enterrados con Cristo. Vamos a leer el capítulo 4, por favor. O el verso 4. 6:4. Okay. Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. ¿Solo el 4? Sí, solo el 4, porque ahí está lo que hemos hablado ahorita, que fuimos crucificados con Él, muertos con Él y resucitados con Él. ¿Okay? Ok. Nuestra naturaleza pecaminosa que heredamos de Adán es la que crucificamos con Cristo. La inclinación al pecado en esta crucifixión está crucificada, pero sigue viva. ¿Ok? Crucificamos los pecados porque somos herederos de Adán, pero nuestro pecado, nuestra vieja naturaleza sigue viva.
Por eso que tenemos que tener cuidado, porque ya no es que decir que ya no vamos a pecar más. Eso está en nosotros, eso está en nuestro cuerpo, en nuestro ADN. ¿Okay? Le voy a poner un ejemplo. Una vez había en una granja, el señor estaba construyendo un puentecito, y le faltaban unas maderas, pero abajo había llovido y abajo había mucho lodo y agua, y venía una abejita y quiso pasar por ese puentecito. Y estaba bien bonita la abejita, y cuando fue a pasar no se dio cuenta que faltaban unas maderas y cayó el agua y al lodo. Y cuando ella cae y se ve toda sucia, salta y corre, se fue. Después venía un cerdito caminando por ahí y quiso pasar por ahí también. Cuando va a pasar, cayó el lodo con agua y hizo así, y cuando vio el lodo se acomodó y dijo: esto es lo mío. Ahí, Esto es lo mío. esto es lo mío, se quedó ahí. Entonces nosotros ya no vamos a seguir pecando, pero sí vamos a seguir teniendo tentaciones, que ahí es donde tenemos ya que ser astutos nosotros, los cristianos. Como hizo la oveja, que cuando vio que se ensució, Sí, porque yo no quiero pecar, más. O sea, yo quiero y trato, me alejo de todo lo que me pueda hacer a mí caer. Pero otra vez que estás manejando, alguien se me atraviesa y o sea, ya pequé. O sea, rápidamente tenemos que reaccionar y ya seguir adelante. Ajá. ¿Por qué sentimos ganas de pecar? Si ya yo estoy muerto al pecado. Esto es lo que llamamos tentación. Porque ¿por qué me siento tentado si mi vieja naturaleza ya está crucificada? Pero sigue viva. Leamos el versículo 6, por favor, 6:6. Amén. Sabiendo esto, que vuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destituido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Ahí está. Que no sirvamos más al pecado. O sea, las tentaciones van a estar ahí. Nuestra vieja naturaleza va a estar ahí. Solo depende de nosotros si le damos alimento o no le damos alimento. Una cosa es nuestro cuerpo está habituado al pecado. Hay cosas que hicimos de años y están en nuestro cuerpo y se nos hace difícil apartarlo. Otro ejemplo que puedo poner es un tío mío que era alcohólico. Como yo trabajaba con esas personas, quise ayudarlo y él quiso, sí, yo quiero salir de esto, porque no podía todos los días, tenía que tomar. Y en nuestra iglesia había una doctora, y yo la llamo y le digo: sí, tráelo mañana, pero déjalo un día sin tomar para que yo le pueda hacer los exámenes. Y me lo llevo a la casa, le digo: tío, vamos a la casa y mañana salimos temprano para que te hagas los exámenes. Está bien, se fue, no tomó nada ese día. Pero a las 6 de la mañana, cuando nos levantamos, él no se podía controlar, no podía controlar su cuerpo. Parecía que le hubiese dado un ataque y yo no sabía qué hacer. Se llamó a la doctora: mira, mi tío está temblando mucho, no sé qué hacer. Bueno, Julio, lamentablemente vas a tener que darle un traguito, porque su cuerpo lo necesita. Para que él, parecía un carro que no quería prender. Entonces cuando le di ese traguito, ¡pum!, prendió. Se quedó. Porque eso es lo que le hacía falta. Ya su cuerpo estaba habituado a eso. Y él salió de eso. Sí pudo salir, pero, o sea, ¿qué quiere decir?
que hay pecados que nos tienen y el cuerpo está habituado a eso, es lo que habla aquí. Leamos 9, por favor, el 6-9, que me lo leen. Sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere, la muerte no se enseñoreará más en él. Y el 10. Porque en cuanto murió al pecado, murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Amén. Así tenemos que ser. Morimos al pecado y vivimos para Cristo. Tenemos tentaciones, pero tenemos herramientas para soportar esas tentaciones. ¿Ok? No en vano murió el Señor en la cruz por nosotros. Morimos con Él. Fuimos enterrados por Él y fuimos resucitados con Él. Y el Señor nos deja estas herramientas. Es una decisión no pecar más. O sea, sí es una decisión. Como le decimos ahorita, yo no quisiera pecar, pero hay situaciones. Somos seres humanos. Pero no nos vamos a quedar enganchados al pecado. ¿Cómo la tentación nos puede, o el pecado nos puede ganar a nosotros? Hay maneras que nos pueda ganar, ¿verdad? Un ejemplo, yo con mi hijo Juan Pablo, yo puedo hacer ahorita una competencia de fuerza, ¿verdad? ¿Quién crees que gane, Juan Pablo o yo? ¿Quién crees que gane? ¿Yo? No, Juan Pablo me puede ganar. Si yo me dejo. Si yo me dejo ganar, él me gana. ¿Ven? Así es el pecado en nuestra vida. Yo dejo que me gane. Me gana. Pero yo tengo una decisión, no me va a ganar. Pero yo tengo que luchar. Tengo que tener fe. Tengo que tener perseverancia. Tengo que confiar. Así es, hermano. Si alguna pregunta, alguna duda, que se la va a aclarar el pastor más adelante. No, vamos bien. Entonces, el pecado es por gracia. ¿Qué mérito podemos hacer para recibir eso? Ninguno. No hay nada que podamos hacer para recibir el perdón de los pecados, para perdonar los pecados. Humanamente no hay nada que podamos hacer. No hay otra vía, no son las iglesias, no son las religiones. El único camino es el Señor. Y el capítulo, el 6:23, que es uno de mis favoritos para predicarle a las personas, el 3:23 y 6:23 son uno de mis favoritos, que dice: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Hay personas que dicen que son buenas, hay personas que dicen que yo no me meto con nadie, yo no hago mal, yo lo que hago es trabajar y voy a mi casa. No, está bien, pero la paga del pecado es muerte. O sea, no hay nadie que se salve, no hay justo ni a uno, todos somos pecadores. ¿Cuántos versículos yo leo? Que se los leo, que no es mi palabra, es la palabra de Dios. Aquí está. O sea, no hay justo ni a uno. Así que arrepiéntete. Gracias, hermano. Espero que te hayan entendido y que... no, me falta tiempo. Gracias. Gloria a Dios. Ok, tenemos que ya, 4 minutos. Gracias, hermano Julio. Gracias.